Hola, hola. Mi nombre es Paola Braidot, quiropráctica argentina. Junto a Hernán Godoy y Darío Rosas formamos el Club Quiropráctico. Acá estamos en la sección de Fisiología del Milagro. Hola, hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo un poquito. El tema de hoy es latigazo cervical, con quiropráctica o sin quiropráctica. Encontré un montón de estudios científicos donde ellos basan y comprueban los resultados de personas que han sufrido accidentes de tránsito o se han caído y han sufrido este latigazo cervical donde se presentó una subluxación vertebral. Sí, ellos le llaman esguince cervical, sin fractura, obviamente. Esguince cervical sin fractura, nosotros como quiroprácticos lo llamamos subluxación vertebral. Hola, hola. Pero muy bien, ¿cuánta gente se está uniendo hoy? Es feriadito en Argentina, por eso están todos. Bueno, vamos a comenzar con este estudio científico que se ha realizado en 1995. Tengo varios estudios científicos que uno van a comprobar con el tratamiento quiropráctico, con quiropráctica y sin quiropráctica, otros el tiempo de recuperación de las personas, otro la seguridad que da el ajuste quiropráctico en personas con latigazo cervical. Para personas que no entienden, el latigazo cervical es cuando venimos en auto, por ejemplo, nos chocan y hacemos este movimiento, o chocamos y vamos con la cabeza hacia adelante. Eso hace que presente una subluxación vertebral. Acá le mostramos la columna cervical. Es cuando una vértebra se rota hacia un costado, comprime un nervio y esto hace que el ligamento, el tendón, el músculo estén más estirados de un lado que del otro. En estos estudios se le llama esguince cervical, ¿sí? Ahí. Nosotros le llamamos subluxación vertebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se genera esa subluxación vertebral a través de un latigazo cervical, las personas tienen que saber que cuando han tenido un accidente deben ir al quiropráctico. El quiropráctico obviamente le va a pedir una radiografía y va a hacer un análisis antes y luego a través de un análisis termográfico, palpación estática, dinámica, todo lo que hace el quiropráctico y luego corrige esa subluxación vertebral. ¿Por qué? Porque si no se corrige, eso va a ir empeorando el tratamiento. Pero quiero leerles exactamente de qué se tratan estos estudios científicos. Este estudio se realizó en 1995 en Quebec y el estudio está basado también en la revista de Medicina y Ortopedia. Medicina y Ortopedia. Los investigadores eran doctores americanos y de Europa. El tratamiento se basaba en dos partes. O sea, cuando aparecían personas con latigazo cervical, uno de los tratamientos era tratamiento quiropráctico. ¿Por qué? Porque te decían que esta subluxación o este esguince cervical era sin fractura. Entonces, recomendaban tratamiento 1 era quiropráctico. ¿Por qué? Porque lo que hacía era aumentar el movimiento de esa zona bajando el dolor. Entonces, nosotros como quiroprácticos lo que hacemos es aumentar el movimiento de esa subluxación vertebral bajando el dolor de esa columna cervical. Ese era el tratamiento número 1. Y el tratamiento número 2 era esos collarín cervical que les ponen cuando tienen esos accidentes de tránsito. Bueno, entonces el collarín cervical les daban analgésicos y le pedían reposo total, absoluto, que no hagan nada. Bueno, ¿qué pasó? El tratamiento número 2, que fue reposo total con ese collarín, tomando pastillas o aplicándose inyecciones, esos dieron como resultado que fueron contraproducentes porque cronificaban y forman de secuelas permanentes. ¿Qué es lo que pasa? Esa subluxación no es corregida y si nosotros le ponemos ese collarín lo que hacemos es debilitar más los músculos y a su vez llevamos el problema hacia más adelante. A lo mejor se puede hacer ni bien pasa el accidente de estabilizar la zona, pero después está comprobado que hay que movilizar esa zona. ¿Por qué? Porque mayor movimiento cervical, menor dolor. Así es como este estudio dice que es ideal el tratamiento quiropráctico porque mejora la función musculoesquelética
y en lo que hace es aumentar ese movimiento bajando el dolor cervical. Bueno, díganme si vienen bien. Lo que tienen que hacer es hacer una captura y mandarnos. Entonces después nosotros le enviamos esto para que pongan en su sala de espera y que tengan todos los estudios científicos sobre el latigazo cervical. Entonces, el primer estudio se basaba en quiropráctica o medicina tradicional, donde les ponen un collarín, no presentan movimientos, tienen que estar estáticos en su casa, en la cama y con antiinflamatorios. La conclusión de ese estudio científico resultó que las personas que hacían quiropráctica mejoraban mucho más, porque aumentaban el movimiento cervical bajando el dolor. Otro estudio. Este estudio se realizó en la Universidad de Bristol, Reino Unido. Confirmaron que, escuchen bien, el 74% mejoraban con tratamiento quiropráctico que sin quiropráctica. El 74% es muchísimo, muchísimo. Así que esto es buenísimo para tenernos en la sala de espera. Y ellos afirman que el único tratamiento quiropráctico para mejorar los estados de casos crónicos que vienen con problemas de hace un montonal de tiempo es con tratamiento quiropráctico. Esto es la Universidad de Bristol en Reino Unido. Otro estudio que encontré, todo sobre el latigazo cervical. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me van haciendo, no sé si se escucha bien, pero bueno. Este estudio es un estudio australiano que se realizó en 1999 y 1992. Se llevó a cabo en el Hospital de Australia. El investigador es Linton Giles, G-I-L-E-S. Él es director de la Unidad Nacional de Estudios Multidisciplinarios del Dolor de la Columna Vertebral. Bueno, ¿qué hicieron estas personas? Estas personas lo que hicieron fueron comparar el tratamiento quiropráctico y el tratamiento de medicina con acupuntura, ¿sí? Eran dos tratamientos. Hicieron estos controles durante 6 años, sí, 6 años. Y como resultado, ¿qué es lo que obtuvieron? Dice que las personas que fueron a tratamiento quiropráctico, además que ninguna empeoró, escuchen bien, ninguna tuvo efectos secundarios, ¿Y qué pasó? Las personas que han tomado pastillas, acupuntura, no han ajustado esa subluxación, porque estamos hablando que cuando hay un latigazo cervical, sí o sí se genera una subluxación o una fractura, pero no estamos hablando de fractura, sino de un esguince cervical. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas dicen que no tuvieron mejoría algunos y otros han tenido efectos secundarios, claro, porque muchas pastillas, inyecciones, no movimiento, quedarse quieto, eso lleva a que también no se corrija esa subluxación y arrastre otro tipo de problemas. Bueno, ¿qué pasó en este estudio australiano? Esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque dice que 4 veces, escuchen bien, 4 veces más rápido se recuperaban las personas que hacían ajustes quiroprácticos, 4 veces, y a su vez 4 veces el costo más barato que se iban a medicina. Es lo que han sacado ellos esos cálculos. O sea que al hacerse el ajuste vertebral, las personas vuelven más rápido al trabajo y a su vez gastan mucho menos porque los recuperamos más rápido. O sea, eso nosotros como quiroprácticos ya lo sabemos porque por ahí todo el tiempo nos pasa en el consultorio, pero siempre necesitamos de estos estudios científicos para que las mismas personas lo corroboren. Imagínense que esto es un estudio de Australia. Y por último tengo otro estudio más. No sé si ahí se escucha. Ahí está el Mauri, muy bien, Chera, Elea, Quiropraxia Yerbabuena. Bueno, por ahí tienen que estar Godoy y Rosas. Bueno, otro estudio científico, escuchen acá. Este es un estudio RAND, que es el centro de investigación más prestigioso de América. Esto se realizó en 1996. Acá tomaron 3 tipos de riesgos. El primero eran personas que a través del latigazo cervical se automedicaban con AINES antiinflamatorios. ¿Qué pasaba? 1000 personas morían por 1.000.000. O sea, 1000 personas
eran las que en un cálculo de 1 millón de personas fallecieron con 65 años, que no han hecho tratamiento médico, sino que se automedicaban. Otro tipo de medición que hicieron fue las cirugías cervicales. Estas cirugías cervicales dice que 15.000 personas en 1 millón fallaban, 15.000 en 1 millón. Y escuchen bien esta última parte que fue la que me encantó. El riesgo por el ajuste vertebral era 1 en 1 o 2 millones. O sea que en este estudio se comprobó que se demuestra la seguridad del tratamiento quiropráctico. Seguridad en el tratamiento quiropráctico. Estamos hablando de profesionales quiroprácticos. En Argentina tenés que ser kinesiólogo, luego 3 años más de quiropráctico. En el resto del mundo ya se estudia la carrera de quiropráctica. Pero estamos hablando de profesionales quiroprácticos que evalúan, analizan, detectan y corrigen esas subluxaciones vertebrales. El riesgo es casi nulo. Entonces, este estudio científico me encantó porque lo que demuestra es que tomando pastillas sin receta médica, 1.000 personas son las que la pasan mal. Cirugía cervical, 15.000 en 1 millón. Y con quiropráctica, 1 en 1 millón o en 2 millones, decía. O sea que terrible. Nada, casi es el riesgo de estos ajustes vertebrales, obviamente siempre con un quiropráctico especializado. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando recibimos personas que han tenido accidente de tránsito, lo que tenemos que hacer es pedirle radiografía, obviamente es muy probable que ya vengan con resonancia. Una vez que ya se sabe que no presentan ninguna fractura, lo que tenemos que hacer es la evaluación estática, dinámica, termografía, todo, y chequear su columna vertebral. ¿Por qué? Cuando se genera ese latigazo cervical, ¿qué es lo que pasa? Generalmente subluxa C5 porque es la vértebra que menos ligamentos y músculos se insertan y la sostienen. Pero escuchen bien, cuando la persona que viene manejando o se le genera ese latigazo presentaba una subluxación de atlas y axis y no sabía, esta persona ya estaba así, con su atlas subluxado a derecha, tiene el accidente de tránsito, es muy probable que la subluxación no se genere en C5, se genere en C6. ¿Por qué? Porque ya generaba el punto de pivot en C1 o C2 que ya estaba subluxado. Entonces, ojo, con que cuando se genera ese latigazo, siempre vamos a C5. Corroboremos también C6. ¿Por qué? Porque si ya presentaba una subluxación más arriba y esa persona nunca se había chequeado su columna, es muy probable que la primera subluxación sea el atlas o el axis y la secundaria sea la del accidente de tránsito C6 y no es C5. Así que una vez que corregimos esa subluxación, al tiempo le volvemos a pedir otra radiografía para ir viendo cómo estamos ajustando y cómo va corrigiendo esa curvatura. ¿Por qué? Porque es muy probable que hoy en día las personas que ya vienen a chequearse su columna, si tienen un accidente, sepan que tienen que venir al quiropráctico. El problema está en las personas que nunca han corregido su columna, tienen un accidente de tránsito y a lo mejor aparecen ahora a los 10 años y uno cuando ve la radiografía, contando los osteofitos, multiplicando y dividiendo, ahí nos da también los años que generó esa primera subluxación. Entonces, muchas veces uno le dice, hace 10 años tuviste un accidente de tránsito, una caída, un golpe o un impacto emocional grande. Escuchen bien, un impacto emocional grande también genera una subluxación y si no es corregida, eso hace que si C5 es la que subluxó, muy probable que no la corrijo por 2 o 3 años, subluxe la de arriba y la de abajo, o sea C4 y C6, no la corrijo, subluxa C3 y C7, no la corrijo, sigue subluxando C2 y D1, no la corrijo, primera cervical y D2. Entonces, ¿qué se generó? Una rectificación cervical, en lugar de tener esta curvatura, que sería la correcta, los músculos de atrás del cuello tendrían esta altura. Al generarse una rectificación tienen esta altura, están continuamente haciendo fuerza con los músculos del cuello. Y esa persona pierde la flexibilidad. Ellos, por ejemplo, son esos pacientes que agarran un bebé y ya se contracturan. ¿Por qué? Porque les está faltando la curvatura cervical.
Yo siempre digo que no importa la edad que tengas, pero es importante que controles tu columna para mantener esa curvatura cervical. Eso hace que seas mucho más flexible y que todo lo que hagas de fuerza de brazo, tu columna cervical tenga el movimiento. No es lo mismo tener una columna cervical ahí, entonces tiene esta flexibilidad, que estar así no tiene flexibilidad. Los pacientes lo entienden perfectamente. Entonces, con quiropráctica o sin quiropráctica, el resumen de lo que fue la fisiología del milagro de hoy, que con quiropráctica aumentamos el movimiento de la columna cervical y bajamos el dolor. Por eso es importante que las personas que hayan tenido latigazo cervical controlen su columna vertebral. Entonces, y las personas que van por el otro camino del reposo, del collarín, de los antiinflamatorios, a lo mejor lo pueden hacer en la etapa aguda del momento, pero después controlen su columna vertebral. Si alguno tuvo un accidente de tránsito o algo hace mucho tiempo, controlen su columna vertebral. ¿Por qué? Porque si esa subluxación no la corrige un quiropráctico, jamás la va a corregir una pastilla, ni una inyección, ni dejarla quieta. Lo que está subluxado, está rotado, así, un músculo tira más, un ligamento, un tendón. Entonces, si un quiropráctico no ejerce una fuerza y lo ubica en su lugar, no existe ni una pastilla, ni un collarín, ni un reposo que lo ubique en el lugar. Entonces, como conclusión, sí o sí controlen su columna vertebral con un quiropráctico especializado. Bueno, no sé si se entendió, si les gustó. Les quiero contar también que estamos en canal de YouTube. Estuvimos todo el fin de semana trabajando para subir todos los videos en YouTube. Estamos en Spotify también como Club Quiropráctico, y todas las semanas estamos haciendo esto de Fisiología del Milagro, donde nos encanta contarles a ustedes algún estudio científico que encontramos. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden poner en su sala de espera, mientras sus pacientes están esperando, leen sobre... Hoy fue sobre el latigazo cervical. Es muy importante que ellos sepan que después de un latigazo cervical deben controlar su columna vertebral. Otro de los estudios fue sobre el deporte, otro de los estudios fue sobre el dolor de cabeza. Bueno, busquen porque están todos subidos en YouTube y en Spotify. Y todas las semanas vamos a ir estando haciendo uno de estos vivos. La próxima semana le toca a uno de mis compañeros, ya sea Hernán o Darío, y así vamos a ir haciendo todos estos vivos. Después vamos a volver a los mentores quiroprácticos, que ya tenemos un montón ahí ya en espera, y bueno, y haciendo un montón de cosas para que la quiropráctica y nuestra profesión siga creciendo día a día. Ahí está el Leo, por eso es muy importante. Claro, Leo es un paciente mío que ha tenido un accidente. Bueno, los airbags son importantes, pero por más que te frene, vos choques y tengas el cinturón puesto, más el airbag que te explota, ese latigazo lo hace tu columna cervical. Imagínate que, mira, todas las vértebras tienen discos intervertebrales, pero entre la primera y segunda, no sé si se observa, no tenemos ningún disco intervertebral, y entre la primera y el occipital tampoco. Entonces, cualquier golpe, por más que te frene el globo del airbag, va a generar una subluxación vertebral. En tu caso, Lea, no lo sentiste mucho porque ya eras un paciente regular desde hace mucho tiempo, venís todas las semanas, y al generar ese choque, subluxó y lo ajustamos y ya está. El problema está en personas que nunca se ajustaron, tienen accidentes, nunca se ajustan porque tampoco saben que tenían que ir a un quiropráctico, y con el tiempo ya aparecen con rectificación cervical. Entonces ahí es un trabajo de reeducar a la persona, de contarle que hace 10 años tuvo ese accidente, que hay que empezar a corregir y volver a generar esa curva cervical. No es lo mismo estar con una curva así que con una curva rectificada. Las curvas rectificadas lo que hacen es que seas menos flexible con el cuello, y lo que levantes ya todo te repercuta en esta parte cervical. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Hernán, Darío, están los chicos del Club Quiropráctico ahí. Bueno, les mando un beso grande. Ahora etiqueten al Club Quiropráctico y le enviamos este estudio científico, así lo tienen en su sala de espera.
Chau, chau.